paramos un cachito en ángulo, que seguimos hablando de ángulos también, y ahora hablamos de triángulo, como lo dice la palabra, ¿o no? Triángulo. Tienen 3 ángulos y 3 lados también, pero el triángulo es un polígono o figura plana limitada por 3 segmentos de recta, como ven ahí. Los triángulos se clasifican según sus lados en equiláteros si los 3 lados son iguales, o congruentes, porque acá también se llaman congruentes, porque este segmento no es igual a este segmento, mide lo mismo, o sea, si lo mido con una regla, 10 centímetros, 10 centímetros, 10 centímetros. Bueno, si lo mido con una regla, son de la misma longitud, pero se llaman congruente, de una manera más o menos parecida a los ángulos cuando medían lo mismo, pero no eran exactamente coincidentes, se llamaban congruentes. Bueno, los lados iguales o congruentes, equilátero. Ahí lo dice la palabra, equi, igualdad, látero, lado. Ese es el equilátero, ¿no? ¿Cuánto mide el ángulo interior de un equilátero? ¿Cuántos grados mide alguno de estos? 30. No, 30 no. Son 3 ángulos congruentes, o sea que miden lo mismo. Y entre los 3 tienen que sumar 180. ¿Cuánto mide cada uno? 60. 60. Todo triángulo equilátero siempre tiene los 3 ángulos de 60 grados interiores, ¿cierto? 60 grados, 60 grados, 60 grados. ¿Por qué? Porque todo triángulo, al ser equilátero y tener iguales los lados, tienen iguales los ángulos interiores. Y bueno, son 3, son iguales, 180 dividido 3 da 60, no hay otra. No puede ser otra, no hay otro triángulo equilátero que tenga otros ángulos de 45 grados, cosas por el estilo. Si tiene 2 lados congruentes, o sea, de la misma longitud, y uno desigual, se llama isósceles. Triángulo isósceles. Para decirlo bien, isósceles. Y si tiene los 3 lados desiguales, triángulo escaleno. Los 3 lados distintos. Escaleno. Esas son la clasificación de los triángulos según la longitud de sus lados. Enseguida vamos a volver al triángulo isósceles, porque tiene muchas cosas más interesantes el triángulo isósceles, así que enseguida vuelvo. Pero sigamos con la clasificación de los triángulos. Ahora vamos a clasificar a los triángulos según sus ángulos interiores. Si los 3 ángulos interiores son agudos, el triángulo es acutángulo. Todos los ángulos interiores agudos, acutángulo. No sé cuánto miden, pero son todos agudos. Este también sería acutángulo, ¿sí o no? Ya vamos a ver que este triángulo tiene, el isósceles tiene 2 ángulos congruentes, o sea, que miden lo mismo, que son estos 2, y otro ángulo desigual acá. Eso lo vamos a ver enseguida. Pero bueno, sigamos con la clasificación de los triángulos. Si tiene los 3 ángulos interiores agudos, se llama acutángulo, triángulo acutángulo. Si tiene un ángulo interior recto, se llama rectángulo, o sea, triángulo rectángulo, ¿cierto? Estamos categorizando a triángulo. Triángulo rectángulo. Es muy importante el triángulo rectángulo. Y los 2 lados que forman el ángulo recto se llaman catetos. Cateto, cateto. Y la hipotenusa es el lado opuesto al ángulo recto, como siempre. Se llama así. Hipotenusa es el más largo de los 3 lados de un triángulo rectángulo, siempre, la hipotenusa. Bueno, y si tiene, por supuesto que no puede tener 2 ángulos rectos, porque 90 más 90, 180, y el otro ¿cuánto vale? 0. Colapsa el triángulo, no podría ser. Si hay un triángulo rectángulo, hay un ángulo recto, y los otros 2 son agudos. Y después tenés un triángulo obtusángulo, si tiene un ángulo interior obtuso, o sea, mayor a 90, ¿no? Obtusángulo. Entonces tenemos acutángulo, rectángulo, obtusángulo. Las 3 categorías de triángulos según sus ángulos. Y el obtusángulo tiene un ángulo mayor a 90 y por lo tanto los otros 2 ángulos son bastante pequeños, porque entre los 3 tienen que sumar 180. Obviamente no pueden haber 2 obtusángulos en el mismo triángulo. No puede haber. O sea, hay un obtuso, los otros 2 son agudos. Esa es la clasificación de los triángulos. Ahora voy a demostrar con las categorías que ya hemos hablado y demás, y las definiciones que ya hemos dado de ángulos entre paralelas, alternos internos, etcétera, etcétera, vamos a demostrar que la suma de los 3 ángulos interiores de cualquier triángulo vale 180. No de memoria, porque sí, sino demostrado ahí. Veamos lo siguiente. Acá tengo 3 rectas. Esta recta AAB la prolongo, BC la prolongo, AC la prolongo y me queda ese triángulo que vemos ahí en puntitos rojos.
¿no? Que tiene sus triángulos interiores, alfa, beta y gamma, y que sería un triángulo acutángulo. Por ejemplo, no es obligatorio, pero supongamos que ahí sí se ve como un triángulo acutángulo con los triángulos agudos. No es un triángulo equilátero ni isósceles, así que tiene tres ángulos distintos, alfa, beta y gamma, y vamos a demostrar que la suma de los tres ángulos interiores, ahí marcado en rojo, alfa, beta y gamma, es 180 grados siempre. Para demostrar eso, ¿qué hago? En primer lugar, prolongué un poco las rectas. ¿Vieron la recta que forma el lado AB? La prolongo un poco, la recta que forma el lado BC también, y la otra recta que forma el lado AC. La recta a veces se simboliza así también, como una especie de doble flecha, como una recta con dos flechas. Eso también es un símbolo. Yo no lo uso mucho realmente en el apunte, pero se usa bastante, para decir como que va para el infinito para los dos lados. Pero además, tracé una recta paralela a esta, por acá, pasando por el vértice B, como se observa ahí, una horizontal, una segunda horizontal, pasando por el vértice B, por acá. Entonces, aparece lo siguiente. Acá voy a agarrar esos tres ángulos que se ve a simple vista que suman 180 entre los tres. A este le llamo alfa prima, a este verde, alfa prima, ¿cierto? Este es beta, bueno, beta es el ángulo interior, un ángulo interior del triángulo, y después le sigue gamma prima, ¿no? Ahí lo puse en verde ahí. Bueno, se ve a simple vista que si sumo alfa prima más beta más gamma prima es 180 grados. Se ve a simple vista, ¿o no? No se llama suplementario porque son tres suplementarios cuando hay dos que entre los dos suman 180, no importa. Sumo los tres ahí, alfa prima más beta más gamma prima, y ahí se observa cómo da el ángulo entre los tres, que son consecutivos, porque comparten el vértice y toda la historia. Bueno, se ve que suman 180. Pero ahora, utilizando las categorías que hemos visto nosotros de ángulos entre paralelas, nos damos cuenta que alfa prima y alfa miden lo mismo por ser alterno internos entre paralelas, porque esta paralela, esa y esa son paralelas, ¿o no? Y esta es una transversal, ¿cierto? Entonces, olvidémonos de lo demás. Si me focalizo en esas dos paralelas y esa transversal, alfa y alfa prima son alternos internos entre paralelas, como vimos hace un ratito. ¿Y cómo son los alternos internos? Iguales o congruentes. Entonces reemplazo acá alfa en lugar de alfa prima. ¿Ven? Alfa prima lo reemplazo por alfa. Luego viene beta, lo repito, porque beta es un ángulo interior, y lo mismo se puede decir de gamma prima con gamma. Ahora me voy a enfocar en esta recta, esa recta, y me enfoco en esta otra recta, en esas tres nada más. Y ahí observo cómo gamma y gamma prima, gamma que es el ángulo interior del triángulo, esa es la tercera letra del alfabeto griego, gamma. Yo a veces la dibujo así, a veces puede ser que la dibuje con la doy, a veces la dibujan así los libros, como que la vueltita, pero me gusta más hacerlo así a mí. Bueno, algunos lo ven como una Y, no me parece como una Y a mí. Pero bueno, es el gamma, es igual al gamma prima, por ser alterno interno entre paralelas, tomando estas dos paralelas y esta transversal. Bueno, entonces, reemplazando alfa prima por alfa, beta el mismo y gamma prima es igual a gamma, por ser alterno interno entre paralelas, queda demostrado que alfa más beta más gamma es igual a 180. La suma de los ángulos interiores de cualquier triángulo siempre vale 180 grados. Es algo bien básico, pero lo hemos demostrado. Vamos a hablar un poco del triángulo isósceles, que tiene muchas cosas interesantes, más allá de lo que ya hemos dicho, que es que tiene dos lados congruentes o iguales y uno desigual, que sería la base B. Se le puede llamar base a cualquier lado de un triángulo, porque la idea es que vos un triángulo, vos lo apoyás, lo podés apoyar en una mesa horizontal, sobre un lado, sobre el otro, no importa, no hay una base. Pero bueno, si llamo base al lado desigual, que sería este más corto, y los otros dos lados son congruentes, bueno, ese es un triángulo isósceles típico. Si trazo la altura, vamos a hablar bastante de las alturas nosotros. Si trazo la altura correspondiente al lado desigual, o sea, a la base desigual de ese triángulo isósceles, que se ve acá, que es un segmento, lo voy a enfatizar más acá en el zoom. La altura es un segmento perpendicular a un lado y que llega al lado opuesto. En este caso, la altura, el concepto de altura es perpendicularidad, siempre. Por eso está el símbolo del ángulo recto. El símbolo del ángulo recto es un cuadradito con un punto adentro. Siempre que ustedes vean un dibujo en geometría, si está bien hecho, en un libro, lo que sea, o en un enunciado de un problema,
y te ponen dos rectas y no te indican nada, y no te indican nada, y vos decís, no, si se ve que son perpendiculares. Sí, a lo mejor no son perpendiculares, a lo mejor resolver el ejercicio y de pronto este ángulo da 30 grados, o 120 o lo que sea, porque te han dibujado a propósito así nomás el dibujo. Entonces, la única manera de estar seguro de que algo que parece perpendicular sea perpendicular es ver este símbolo del cuadradito con un punto adentro, que es el símbolo que demuestra, digamos, que ahí sí hay una perpendicularidad, o sea, 90 grados. Bueno, sigamos. Esta altura, que como ven ahí, la altura es un segmento perpendicular a la base B, que llega al vértice opuesto este, que sería el vértice opuesto a la altura. Bueno, el triángulo isósceles tiene dos lados iguales y uno desigual. Ya está, eso lo hemos visto. Pero además tiene dos ángulos interiores iguales o congruentes, para más detalle, que son estos dos que están marcados acá con un guión. ¿Ven? Este de acá es congruente con este. O sea, mide lo mismo. S con S, mide lo mismo. Y aparte viene esto que va a servir para demostrar eso. La altura, dice la tercera propiedad del triángulo isósceles, hay que sabérsela esta propiedad, porque la vamos a aplicar, mucho la vamos a aplicar. La altura correspondiente a la base desigual, ahí está trazada, divide en dos partes iguales a dicha base. O sea, esto es base sobre 2, base sobre 2. Ahí está indicado. ¿Se ubican? O sea, esa altura la divide por la mitad a la base desigual. Y también esa altura, propiedad cuarta y última, es bisectriz del ángulo desigual. Este ángulo alfa de acá es el ángulo desigual, porque hay dos ángulos iguales que son estos dos, este y este son iguales, y este de arriba es el ángulo desigual. Siempre que hay un triángulo isósceles es así, dos ángulos iguales y un ángulo desigual, porque hay dos lados iguales y un lado desigual. Es una característica que se repite. ¿Se ubican? Entonces, ¿qué pasa con este ángulo desigual acá? La altura esa de acá lo parte a la mitad. Cuando una semirrecta, en realidad debería aplicarse una semirrecta, cuando una semirrecta divide a un ángulo por la mitad, se llama bisectriz. Eso lo vamos a estudiar un poco más adelante. Va a venir, si vos tenés, por ejemplo, ese es un ángulo cualquiera. Estamos hablando de un ángulo, ¿no? Parecen dos vectores ahí, pero no son dos vectores, sino son dos semirrectas, hasta el infinito. Bueno, hasta el infinito. Entonces, si vos agarrás, digamos, una bisectriz, ¿qué es una bisectriz? Es otra semirrecta que parte del mismo punto, lo voy a hacer a ojo acá, que parte del mismo punto y que sigue infinitamente como cualquier semirrecta, pero que divide al ángulo en dos partes iguales, en dos ángulos congruentes entre sí. Y eso pasa con la altura. Podemos decir que acá hay alfa sobre 2, como ve que está marcado ahí. ¿Se ubican? Entonces, lo interesante es que este triángulo, este triangulito rectángulo que queda acá, es igual a este, o congruente. O sea, vos lo rebatís y coincide, se llama así. O sea, como vos doblás la hoja y la doblás justo por la altura y te coinciden las dos mitades de los triángulos, del triángulo isósceles. Por esa razón es que este segmento es base sobre 2 y la otra es la misma, es igual, ¿o no? Y este ángulo es igual a este, alfa sobre 2, alfa sobre 2. O sea, bueno, todo eso hay que sabérselo. Fíjense todas las cosas interesantes que tiene un triángulo isósceles. Dos lados iguales, uno desigual. Dos ángulos iguales, uno desigual. La altura bisectriz de la base desigual, perdón, la altura parte de la base desigual en dos partes iguales y bisectriz del ángulo desigual, la altura. O sea, tiene muchas cosas interesantes el triángulo. Todo esto hay que almacenarlo. Espero que tengan la suficiente habilidad para ir, no digo aprendiendo de memoria, pero bueno, son cosas que estamos refrescando, porque estamos haciendo repasos no sé, el colegio primario ahora, ¿o no? De cosas bien básicas, y bueno, y el pre siempre es acumulativo, y hay que empezar a tener bagaje, y hay que empezar a ver tal cosa, y empezar a deducir, bueno, y esto es igual a esto, y si sumo esto más esto, a ver qué me da, y bueno, todo ese laburo lo tienen que hacer ustedes. Por eso es que hay que explicar todo esto, aunque sea muy, muy simple, hay que explicarlo lo mismo.